Buenas, nosotros les vamos a hablar de la compatibilidad electromagnética. Este tema es de suma importancia ya que en la actualidad existen muchos aparatos eléctricos y electrónicos que comparten o interactúan en un mismo entorno y se define como la habilidad de un equipo o sistema de no causar interferencias electromagnéticas a otros equipos y al mismo tiempo de funcionar correctamente ante las perturbaciones que puede causar otros sistemas dentro de su entorno de trabajo. La compatibilidad se resume en dos conceptos: la interferencia electromagnética, que básicamente son las emisiones o un nivel de interferencia que generan los dispositivos como consecuencia de su funcionamiento. Esta energía causa una respuesta indeseable a cualquier equipo cerca de él. Estas perturbaciones tienen un grado negativo muy grande, puesto que tienden a degradar lentamente los equipos y sus componentes eléctricos. Si esta interferencia electromagnética se reduce, se van a minimizar costos iniciales y los futuros problemas de funcionamiento de equipo a causa de este. Y también existe la susceptibilidad electromagnética, que es la capacidad de un dispositivo de funcionar correctamente en un entorno con un nivel de perturbación electromagnética considerable. Existen los tipos de interferencia. Según su origen, ya pueda ser artificial, como los equipos de industria, o natural, como el sol, auroras polares o rayos. A su vez, pueden ser intencionadas, como ondas de radio, televisión, radares, o no intencionados, que son provocados como un efecto, ya sean de motores de inducción, equipo electrónico o conmutadores. También pueden clasificarse según el acoplamiento entre la fuente y el receptor. Si el medio es radiación, va a ser por un campo electromagnético. Si es una conducción, si es un cable como la corriente eléctrica, acople inductivo va a ser en un campo magnético, o acople capacitivo va a ser en un campo eléctrico. Algunas de las fuentes de interferencia más comunes en la industria son variadores de frecuencia, arrancadores de motor de arranque suave, controladores de calentador con SCR, contactores auxiliares y de alimentación, relevadores, motores en corriente alterna y continua, generadores en corriente alterna y continua, fuentes de alimentación conmutables, cableado a alta frecuencia, transmisores y receptores, soldadura por arco, balastros de bombillos, fluorescentes, entre otros. Hay que tener sumo cuidado con los efectos negativos que pueden surgir de estos sistemas, o que más bien van a afectar a estos sistemas, puesto que se puede dar una alteración en la información en cables de datos. Pueden presentarse problemas en el procesamiento de datos, ya sea por las líneas de transmisión. Puede existir una perturbación de la forma de onda esperada. Pueden presentar huecos, sobretensión, ruidos o armónicos indeseados. Como se dijo, puede presentar daños en los componentes del equipo, generando gastos y pérdidas en la industria. O los dispositivos de seguridad pueden ignorar algún tipo de señal de seguridad y con esto generar algún accidente. O una operación de la industria puede detenerse sin motivo aparente, o más bien encenderse sin motivo aparente. Entre los principales motivos por los cuales es importante prestar atención a la compatibilidad electromagnética se destaca el aumento de los equipos electrónicos tanto en la industria como en el hogar. Estos son construidos de manera más compleja y compacta, lo cual aumenta la probabilidad de interferencia entre ellos. También se destaca el aumento en los sistemas de telecomunicación, tanto en las fuentes emisoras como en los equipos susceptibles a esta. La incompatibilidad electromagnética ha sido protagonista de varios accidentes en los cuales se ha alterado el funcionamiento de sistemas. Ejemplos de estos fueron un helicóptero Black Hawk UH-60, el cual en 1987 en Alemania voló muy cerca de una antena de radio, lo cual alteró la señal de los estabilizadores, lo cual terminó por derribar la nave. También se tiene el caso del barco HMS Sheffield en 1982 durante la Guerra de las Malvinas. El problema de esta nave era que el sistema de comunicación con otras aeronaves no funcionaba debidamente por las interferencias que causaba su sistema antimisiles, por lo que debían apagar el sistema antimisiles antes de comunicarse.
Lamentablemente, fueron atacados en el momento en el que apagaron el sistema. Existen tres reglas básicas sobre el buen diseño de un equipo electromagnéticamente compatible. Estas serían que el equipo no cause interferencia a otros equipos, que éste no sea susceptible a las emisiones generadas por otros equipos y que el equipo no pueda causarse interferencia a sí mismo entre sus. Existen varias maneras de mitigar la interferencia electromagnética. Se recomienda principalmente mantener alejadas las posibles fuentes de interferencia de los equipos receptores más susceptibles. También se busca que el cableado de alimentación y control se instalen en conductos separados y que los cables no queden enrollados. En caso de que sea necesario hacer un cruce entre estos cables, se debe hacerlo a 90 grados. También se recomienda que se utilicen cables apantallados o en configuración de par trenzado. Esto para evitar que su propia interferencia electromagnética escape al ambiente o que la del ambiente los afecte a ellos. A nivel industrial es importante mantener una adecuada conexión a tierra entre los equipos, de manera que no generemos diferencias de potencial dentro de las mismas tierras. Un método muy común para proteger equipos es que estos sean encapsulados en una caja metálica. Esto actúa por el efecto de la jaula de Faraday, lo cual aísla cualquier campo eléctrico externo en el ambiente de la generación de cualquier campo dentro del equipo. Ya en el caso de que un equipo no pueda ser alterado de ninguna forma, se recomienda utilizar componentes adicionales, como lo son los condensadores de desacoplo, los transformadores de aislamiento, los núcleos de ferrita o implementar el uso de filtros comerciales. Tipos de normas. Con la proliferación de los equipos electrónicos aumenta la probabilidad de interferencia entre ellos. Por este motivo, se ha impulsado la normalización y regulación de los mercados con el fin de prevenir los efectos de las perturbaciones electromagnéticas. Dichas normas son regidas por entidades para distintos ámbitos. Uno de ellos es el ámbito internacional. La IEC es un ente formado para fomentar la normalización en temas de electrotecnología a nivel internacional. Está conformado por 68 países y posee normativas básicas sobre compatibilidad electromagnética. Ellas son la IEC 61000, la cual especifica aspectos como límites de emisiones e inmunidad, técnicas de medición y pruebas, guías de instalación y mitigación, entre otros. Y también la CISPR16, la cual se centra en la medición de perturbaciones radioeléctricas y especifica los instrumentos, métodos e incertidumbres de medición a utilizar. Por otro lado está el ámbito regional. Un ejemplo de esto es el Comité Europeo CENELEC, el cual se encarga de la creación de normas y estándares de la electrotécnica en la región europea. Sus normativas principales son las nombradas como WG1 consecutivamente hasta la WG5, las cuales detallan criterios como influencia de instalaciones de potencia en líneas telefónicas, cámaras anecoicas de aislamiento, equipo militar para uso civil, entre otros. La marca de un dispositivo con las siglas CE simboliza la conformidad del mismo con los requisitos establecidos por la Unión Europea. Y finalmente está el ámbito nacional, que es cuando algunos países elaboran sus propias normativas a implementar en el desarrollo tecnológico para asegurar la compatibilidad electromagnética. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, con el FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, el cual se encarga de controlar el espectro de radiofrecuencia. Por otro lado, las normativas como la ANSI o la IEEE son estándares americanos que se utilizan de igual forma en otras regiones. Por otro lado, en Alemania se creó la Asociación de Ingenieros Electrotécnicos Alemanes, por sus siglas VDE, el cual es encargado de igual forma de generar normativas de diseño. Ensayos de compatibilidad electromagnética. Como se mencionó anteriormente, el ruido puede transmitirse tanto de forma radiada como conducida. Para garantizar que un dispositivo cumple la compatibilidad electromagnética, se hacen una serie de 5 grupos de ensayo: emisiones radiadas, emisiones conducidas, inmunidad radiada, inmunidad conducida y ESD, descargas electrostáticas. En la realización de los ensayos para señales radiadas se emplean tipos específicos de antena,
tales como la bicónica, la Horn, la Stripline, entre otras. Dichas pruebas se realizan dentro de una cámara anecoica para garantizar la confiabilidad de los resultados. En las pruebas de emisiones se garantiza que el dispositivo no genere perturbaciones o que éstas sean menores al nivel establecido por la normativa EIC. En el ensayo de inmunidad radiada se somete al dispositivo a un rango determinado de frecuencias de interferencia y se garantiza que opere sin alterar de ningún modo su funcionalidad. Por otro lado, en el ensayo de inmunidad conducida se requiere un instrumento de simulación de transitorios y garantiza que el dispositivo funciona correctamente en el caso que los cables de alimentación o interconexión se hallen perturbados por transitorios de distintas frecuencias. Las entidades encargadas de realizar normativas en temas de electromagnetismo poseen estándares para regular dichas pruebas, las cuales se dividen en ensayos de emisión y de inmunidad. Algunas normativas existentes son las siguientes. Para ensayos de emisión, el estándar internacional es la CIS-PR 32, el estándar europeo la EN 5502, el estándar español la UNE EN 55032 y para ensayos de inmunidad el estándar internacional es el CIS-PR 24, el estándar europeo el EN 55024 y el estándar español el UNE EN 55024. Como se mencionó anteriormente, muchos dispositivos eléctricos o electrónicos tienden a generar perturbaciones electromagnéticas. Si estas perturbaciones no son controladas o minimizadas, pueden generar grandes errores en los equipos o incluso aumentar el costo en la producción de una industria. Una de las formas para mitigar esos efectos es utilizar filtros EMC. En la red, muchos filtros EMC están enfocados hacia los variadores de velocidad, ya que es una aplicación muy común en la industria. Pero, de forma general, un filtro EMC es un elemento que permite atenuar el ruido de radiofrecuencia, tanto en forma diferencial como en modo común en una determinada banda de frecuencia. La selección correcta de un filtro está dado por el tipo de fuente de ruido. Esta fuente puede estar dada por arrancadores suaves de motor, controladores de calentador SCR, relés, motores CA y CC, fuentes de alimentación conmutables, bastos para bombillas fluorescentes e incluso la impedancia compleja vista desde la carga. En la práctica, un mismo filtro va a proveer una atenuación dependiendo de la carga. Por esta razón, existen diversos diseños especializados dependiendo de la aplicación. Por ejemplo, para inversores, convertidores DC-DC, variadores de velocidad, etc. Un filtro EMC bien instalado en la frontera entre el aparato y la red actúa de forma bidireccional y consecuentemente sirve tanto para el EME, emisión electromagnética, como la EMS, susceptibilidad electromagnética. Dentro de los filtros comerciales se encuentra un filtro de salida de 3 líneas trifásicos de alta corriente para inversor, fabricado por Microritech. Dentro de las especificaciones de este filtro se encuentra que trabaja a una tensión nominal de 250-440 voltios AC, con una corriente nominal de 5 amperios y 1200 amperios, y una frecuencia de operación entre 50 y 60 Hz. Un inversor busca pasar una tensión de C a una tensión AC. Esto se logra gracias a la conmutación de una fuente de C y por medio de un transformador. Esa tensión variable en el tiempo se puede modelar en el bobinado secundario como una onda sinusoidal. Muchas veces esta conmutación se logra por medio de relés, el cual genera grandes picos de tensión.
agregando armónicos al sistema. El filtro regula estos cambios bruscos de tensión y busca que la tensión de salida del inversor sea de una forma sinusoidal más precisa. De igual forma tenemos los convertidores DCS. Un convertidor DC se basa en suministrar una tensión y corriente continua de forma periódica, en el que un tiempo se mantiene en alto y otro momento se apaga la fuente. Para estas aplicaciones se pueden utilizar tristores. Estas operaciones de encendido y apagado generan grandes picos de corriente que generan interferencias. La empresa Schurter presenta filtro electrónico paso bajo pasivo trifásico. Este modelo tiene una frecuencia de operación entre 0,01 MHz a 400 MHz, con una corriente nominal entre 8 amperios a 200 amperios. Por último, tenemos los filtros utilizados en los variadores de velocidad. Un variador de velocidad se basa en controlar la velocidad que tiene un motor al variar la frecuencia de alimentación que suministra este mismo. Esas variaciones pueden generar interferencias de alta frecuencia. Por esta razón, la utilización de filtros EMC es de gran importancia. La empresa TSI presenta un filtro que puede ser alimentado hasta 1000 amperios, con una frecuencia de operación que va a ser especificada por el cliente. En conclusión, seguir las normas y regulaciones de la compatibilidad electromagnética nos permite tener una red más estable y tener en cuenta que los métodos para mitigar el EMC están directamente relacionados con la aplicación en la que se va a emplear. Gracias.